¿Comenzamos? Muy bien. La parte seria. Bien, vamos a ver. En primer lugar, voy a donde tengo eso que quería, la lista de las 3 preguntas famosas. A ver, aquí. A ver, David hizo 3 preguntas, bueno, 3 preguntas para contestar durante esta charla. Los demás o habéis estado de acuerdo o no habéis dicho nada, que pues es quien calla otorga, con lo cual es lo mismo, ¿vale? Y si os parece, si salen otras cosas, recordad, esta charla no es para hablar de un tema, sino para resolver dudas, hablar de temas que nos interesen a todos, pero resolver dudas entre vosotros también, ¿de acuerdo? O sea que podemos hablar de eso y si hay ramas y nos vamos ramificando, pues va perfectamente. Concreto, las preguntas que bueno, de lo que hablaba de hablar era de la soledad, entender la oscuridad y diferencias entre el camino espiritual y mindfulness. ¿De acuerdo? Si os parece, empiezo con la tercera, porque la diferencia entre el camino espiritual y el mindfulness se puede, creo, hablar bastante rápido, se puede explicar bastante rápido. A ver, todo, de entrada, todo es un camino espiritual. Cualquier cosa que te lleve a encontrarte contigo mismo, con tu interior, es un camino espiritual, ¿vale? Por lo tanto, no hay realmente diferencias entre mindfulness y camino espiritual, en el fondo. Pero sí tenemos que decir que, como técnica, no busca, porque no es su razón de ser, no busca encaminarte espiritualmente. El mindfulness es una técnica desarrollada para adaptarse al sistema occidental actual, pensado para el hombre normal que está trabajando y que quiere pues quitarse estrés, tener mayor creatividad, o sea, mejorarse de alguna manera. Podríamos llamarlo de crecimiento personal. Recordad que hemos hablado más de una vez entre la diferencia entre el crecimiento personal y espiritual, pues que sería la primera parte, el crecimiento personal. Mindfulness sería eso. Sería la parte de crecimiento personal, una de las técnicas, de las muchas técnicas que pueden haber, que te acerca al crecimiento personal. Lógicamente, cualquier cosa que es crecimiento personal, si la aplicas bien, tarde o temprano llegará un punto en que te darás cuenta de que hay un camino un poco más allá que ya no te lleva directamente a eso, aunque sigue siendo una buena herramienta para ello, que es el camino espiritual. Entonces, el mindfulness te puede llevar al camino espiritual si tú es lo que buscas. Si no, puedes quedarte en la frontera y seguir siendo una técnica para descansar, para mejorar tu salud, para no tener estrés, para tener más creatividad, para ser mejor en el trabajo, para vivir mejor. Por lo tanto, el mindfulness es muy correcto, muy adecuado y recomendable para todo el mundo. Y no deja de ser una variante de técnicas orientales de meditación. Tampoco hay tanta diferencia, ¿de acuerdo? Es una adaptación al sistema occidental más racional y más concreto, práctico y material, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es correcto, es muy bueno, pero sí que es cierto que no es un camino espiritual. Puede llevarte al camino, pero no lo es. ¿Te he contestado, David? ¿Ha servido esta respuesta o no te has enterado? Bueno, no me he enterado de nada porque me he desconectado y he vuelto a conectar. Sí, pero lo último sí, bueno, ¿verdad? Sí. En cuanto a eso, no voy a repetirlo, ya lo oirás en todo caso. Sí. Pero bueno, seguro la respuesta correcta, seguro. Esa sería la tercera de las preguntas que tú hiciste, la diferencia entre mindfulness y camino espiritual. Sí, porque está tan de moda ahora. Sí, pero bueno, igual que se puso de moda, a ver, cuando vinieron los Beatles de su viaje a la India, se puso de moda pues meditar, la meditación trascendental. Y lo arreglaba todo y curaba hasta los pies planos, ¿vale? Para todo el mundo. Todo lo que se pone de moda, de entrada ponerlo en cuarentena, porque es simplemente eso, una moda, nada más. Ahora, es una de las técnicas positivas, buenas, que se pueden usar, igual que tantas otras, ¿de acuerdo? A ver, las otras dos, una era lo de la soledad, ya prefiero dejarla para luego porque tiene mucha tela, o puede dar mucho que hablar en este tema. La otra es la oscuridad, pero claro, ahí yo lo entendí mal, al menos al principio.
Y además porque se habló de una manera que tenía que ver con la oscuridad en mayúsculas, como la película de terror, ¿no? La oscuridad, el Darth Vader y todos esos. Y sobre eso, ya le he dicho más de una vez, no voy a hablar. Sí que puedo comentar alguna cosita, ¿vale? Pero la primera de las normas, ya no en el camino espiritual, que también, sino en el camino, digamos, de crecimiento personal, es en lo que tú piensas, crece. Lo que no piensas, no le prestas atención, no se alimenta y no crece. ¿De acuerdo? Sea bueno o malo, da igual. Entonces, eso de alimentar, al pensar en ello, al darle vueltas a algo, al alimentar la oscuridad en ti, no es precisamente muy recomendable, a menos que quieras seguir el camino de Darth Vader. Entonces sí, para eso va perfecto. Como esa no es nuestra intención, al menos no es mi intención, ni apoyo a nadie que quiera que tenga esa intención, lógicamente, pues no vamos a hablar de que si el mal cósmico, etcétera, que se puede saber, se puede hablar, pero de eso no quiero hablar. ¿Bien? Ahora, cuando se determinó un poco más y se habló de que la palabra que tú usabas, David, sobre la oscuridad se refería, insisto, mal, porque no es verdad, no es oscuridad eso, pero a esos errores que cometemos, esa manera a veces personal, partes de nuestra personalidad que causan problemas a uno mismo o a otros y que a veces sí que parece que tengamos una doble personalidad, que tenemos una vida muy normalita y de cuando en cuando aparece algo que hace un monstruo interno que parece muy grave. Bien. Vale. Yo te recomiendo que no lo definas como oscuridad entre otras cosas por la razón, por uno, que no es real, pero aparte de eso, porque aumenta, ¿recuerda? Entonces, si le das esa etiqueta, en tu interior la oscuridad aumenta y no hace falta. A ver, en lo que estamos hablando y concretándolo en ello, en el ser humano no hay oscuridad. No hay el mal en mayúsculas, no existe eso, ¿de acuerdo? Dejémoslo así, no entremos mucho en eso, pero sí que existen errores, ignorancia y errores. Todos nosotros hemos visto a niños pequeños, nosotros lo hemos hecho, pero podemos ver a niños pequeños que cometen errores que les causan problemas. Y algunos, si no estuvieran los padres para vigilarlos, podrían ser muy graves, que te llevarían a la muerte, ¿no? Ahora mismo yo hace nada, para una horita y pico, estaba paseando cerca de la playa y he visto a un chico, no sé, 10 años o algo así, ir en bicicleta por un lado donde había un pequeño precipicio, no grande, ¿vale? Pero que al lado, al cabo de un metro de caída, no más, pero había unas rocas afiladas y yo estaba sufriendo viendo cómo se acercaba y pasaba por ahí de una manera muy inconsciente. Un pequeño patinazo se cae y se rompe algo, seguro, no se va a matar seguramente. Ese tipo de error desde ignorancia, por falta de práctica, por falta de pensar suficiente, por falta de experiencia casi siempre, ¿vale? No es malo. Como podéis ver, eso que estoy explicando no es maldad, ni mucho menos. Pero sí es causante o puede ser causante de muchos problemas. Chicos, me parece que no, porque cuando me he ido todavía estaba bien y ya estaba saliendo del lugar, pero podría haberse caído y provocarse bastantes daños y con eso también problemas a los padres. Y eso, según como lo veas, a veces en las películas se pone porque se exagera, ¿no? Pero es cierto que puede pasar, pueden causar problemas muy graves, no solo en la misma persona, sino en otros, que se cae encima de un bebé. Yo ahora me invento cosas, ¿no? Y en todo eso, fijaos, no podemos ni lo vamos a hacer nunca definirlo como mal. Simplemente es ignorancia, irresponsabilidad, lo que tú quieras. Si pensamos en un niño, se lo perdonamos. Ya no lo perdonamos en una persona mayor. O al menos entonces tendría responsabilidad penal, ¿no? En ese sentido, dentro de nosotros, no somos una unidad. No es que seamos una persona. Bueno, sí, somos una persona, pero esa persona no está formada por una sola cosa psicológica, sino por unos cuantos agregados psicológicos. Creo que este es el nombre que usaba la gnosis, pero da igual eso. Partes de nosotros, subpartes, subpersonalidades, que el conjunto de todo es lo que hace nuestra personalidad, eso sí, pero cada una de ellas es diferente. En astrología lo vemos de varias maneras. Cada planeta, por ejemplo, sería una parte de nosotros diferente.
que se ocupa de una área de nuestra vida o de una función psicológica nuestra. Y también lo que llamamos, cuando lleguéis a astrología, los que no lo habéis hecho, las figuras de aspectos, las líneas que hay en la carta astral, a veces hay figuras diferentes que no están conectadas entre sí, un triángulo y un cuadrado por otro lado, o dos triángulos diferentes que no tienen conexión. Cuando ocurre eso, tenemos dos subpersonalidades, o tres, pueden ser, o incluso hasta más, dentro de nosotros, no a nivel de esquizofrenia necesariamente, no es un problema, pero sí que son partes de nosotros que tienen a veces una predominancia, a veces otra. Alguna de esas puede ser más ignorante que otra, en el sentido de no haber aprendido en todas las vidas que hemos tenido lo suficiente en algunas áreas y, por lo tanto, ser más egoísta, por ejemplo, más autocentrada, y otra a lo mejor ser muy buena persona, entre comillas. Entonces podemos tener, de verdad, todos nosotros podemos tener varias subpersonalidades, entre las cuales habrá alguna de buena, otra de mala, otra de intermedias, etcétera. Mala en el sentido ese de ignorancia, de incorrección, etcétera. Entonces, eso es partes de uno mismo que ha aprendido a lo largo de otras vidas. Eso es lo que quiero que os quede claro. Somos nosotros, no hay nadie en nosotros diferente. Lo que ocurre es que es cierto que si hay esas dos subpersonalidades, una no tiene casi conciencia de la otra. Cuando la otra surge, la primera, que puede ser la dominante normalmente, cree que sale algo diferente de dentro de sí, como si fuera otra persona, otra cosa, una posesión. Y no, es uno mismo, una parte de uno mismo, que tiene que aprender a encajar, a conectarse con ellas, las dos, a que funcionen unidas. Y no hay más remedio que practicar, o sea, que es vivir las experiencias que tienen que ver, aceptarlas e integrarlas. A eso se llama también la integración, que es muy importante en psicología transpersonal, en psicología astrológica, etcétera, ¿no? Tengo la sensación que me estoy enrollando bastante, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí, claro, para eso estamos. A ver, yo voy a poner en este caso que estamos hablando, ¿sí? Un ejemplo tonto, si queréis. Ahora se acerca San Juan, ¿sí? Famosa noche y famosos días porque la gente tira muchos petardos, ¿sí? Petardos de cualquier magnitud y en cualquier sitio. A mí siempre me ha dado miedo, no me ha gustado nunca el ruido de los petardos y cuanto más fuerte la explosión, menos me gusta. Entonces, yo realmente reconozco que estos días sufro una pequeña metamorfosis cuando voy por la calle y me nace un demonio, aunque tú dices que no tenemos demonios, ¿no? Pero me nace un mal humor, un enfado, que no es que les desee lo mejor del mundo en esta vida, dijéramos. Así ¿no? Lo entiendo. No, pero claro, es por eso, es esa pequeña metamorfosis que hoy yo, el David de ahora, cariñoso, plácido, ¿no? Amoroso, pero de aquí unos días iré por la calle y sufriré una... Ya, entiendo. Me volveré un poco malo, dijéramos. Por ejemplo. A ver, primero borra la palabra demonio, no la uses. Bueno, era por decir algo, Sí, ya lo sé, ya lo sé. Usamos muchas palabras por costumbre, ¿vale? Porque se dice, porque se usa, porque te define. A veces es bueno, cuando estás explicando algo a alguien, usar algún tipo de esas palabras, que quizás no sería del todo correcta usarla, pero ayuda a que te entiendan, ¿de acuerdo? Pero mira de evitarla. No es por nada, porque en realidad con eso, fíjate, cuando dices tengo un demonio dentro, si te paras a pensarlo, aunque ya sabemos que es una metáfora, pero la frase lo que dice es tengo a alguien diferente de mí dentro de mí y encima es alguien malo. Quieras o no, estás diciendo estoy poseído. Dentro de mí tengo a alguien que cuando sale me domina y me obliga a hacer cosas malas. Con eso, que están el catálogo todo de negatividades y problemáticas que hay. Que el problema viene de fuera, no soy yo, es otro, por un lado. Por otro lado, me obligan a hacer, no puedo controlarlo. Con eso estás alimentando la idea en tu interior de que no puedes controlarlo, etcétera. Por eso te digo, de acuerdo, la explicación ya la has hecho, pero mi recomendación es que la borres a partir de ahora. Tú no tienes ningún demonio. Tú lo que tienes es una parte de ti que no soporta los ruidos extremos así, digamos,
súbitos, fuertes. Que conste que yo en eso te apoyo, a mí también me pasa. Desde muy pequeño me ha gustado siempre mucho la pirotecnia, mucho. De hecho, yo la hacía cuando era pequeño, me gustaba la química y empecé a fabricar pólvora de colores diferentes, etcétera. ¿Pero qué hacía? Volcanes. Solo los típicos volcanes de hacer pólvora de fuego, porque el ruido no lo soporto. Entonces, el día de San Juan yo disfrutaba como un camello, pero yéndome lejos de donde estaba todo el mundo, para no oírlos petar, oírlos poco y poder disfrutar bueno, porque hacía bastantes. Te aseguro que un año me acuerdo que gasté, me parece, fabriqué en ese momento, todo era mucho más barato, la química y todo eso, creo que unos 12 kilos de pólvora, que es decir, pero es que hacía unas figuras en el suelo. Bueno, es igual, uy, ya me voy por las ramas otra vez. Me encanta el fuego, el color, la luz brillante, con diferentes colores, pero no el sonido. Entonces a mí me pasa también cuando voy por la calle y da un petardo, el susto que me da me hace pensar la madre que te parió. O sea que sí, no llego a desearles que se rompan la mano ni nada, ¿vale? No llego a desear nada en malo, ahora ya no, pero sí es cierto que me molesta y lo entiendo. Delante de eso, pues, aparte de decirte A, ten paciencia, y B, apártate de los lugares donde haya mucho ruido, poca cosa que se puede hacer. Porque es una costumbre aquí en Cataluña, en España, y en Cataluña sobre todo es muy extendida. Bueno, supongo que por Valencia también, ¿no? En Valencia también hay, ¿no? En San Juan bastante petardeado. En Valencia tenemos petardo para todo. Para bodas, por los Vale, por eso. Porque ha ganado Valencia, porque ha ganado el Barça, porque ha ganado Madrid, porque por todo. Tenemos petardo para todo. Sí. Tienes razón. Aquí solo es el día de San Juan, un poco el día de San Pedro, bueno, esa semana, ¿no? Y luego sí es verdad que cuando gana el Barça, normalmente se oyen unos cuantos petardos. Pero vamos, no llega a ser muy grave. Allí tenemos que tener en cuenta dos cosas, la tolerancia y la paciencia, ¿vale? Todo el mundo tiene derecho a vivir sus vidas, sus experiencias. Sí que es cierto que se podría intentar encajar para no molestar, pero cuando la mayoría de la sociedad quiere una cosa o tiene una costumbre y somos algunos los que no disfrutamos de eso, somos nosotros los que nos hemos de apartar, no la sociedad. ¿Entendéis? Hay que siempre usar el baremo de la mayoría, del bien para la mayoría. Si es algo malo, de verdad, eso ya es otra historia. Pero en este caso es diversión porque a la gente le encanta oír ruido. No sé, yo no lo entiendo, pero a la gente le encanta. Y si es así, pues vale. Bien, pero ves, te sale lo que llamaríamos, si vamos a poner el ejemplo, que te sale algo ya bastante grave, que querrías estrangular a alguien, por ejemplo, entonces sale lo que tú llamabas eso dentro de ti. Bueno, pues una parte de ti lo que saca es lo que se llama la intolerancia. La intolerancia es uno de los problemas que solemos tener la mayoría de los seres humanos contra todo lo que no nos gusta. Por razones que sean, porque a veces es porque nos recuerda cosas que nosotros tenemos, pero que nos sacamos, no admitimos, o no, simplemente es algo que realmente no soportamos. Por ejemplo, por cuestión de oído, antes, ahora me estoy volviendo un poco sordo, pero antes era un oído muy fino y un petardo era para mí doloroso de verdad. Entonces, y me provocaba, bueno, el día de San Juan yo me tenía que esconder, aparte de irme, como decía, ¿no? Entonces, pero la tolerancia hacia lo que otros desean, quieren, otras maneras de ser, es una cosa que todos tenemos que trabajar bastante. Digo todos, pero yo me incluyo, ¿vale? Una cosa es, en este caso, los petardos, eso sí, que tengo bastante tolerancia, pero me largo. Tolerancia no significa tener que aguantarlo, cuidado. No estoy diciendo, pues aguántate y que te tiren petardos al lado, no es eso. Estoy diciendo que la tolerancia es, si la mayoría de la sociedad quiere eso, pues yo lo que hago es apartarme, dejar que lo hagan y yo me aparto para que no me duela, para que no me moleste. Dentro de lo posible, porque los petardos, por ejemplo, el ruido se mete en todas partes, eso ya lo sabemos. Pero bueno, puedes y tener un poco de paciencia y tolerancia. Y de hecho en casi todo suele pasar, ¿vale? En casi todo suele pasar. La mayoría de las veces en que nos cabreamos por razones exteriores de otras personas, casi siempre es por falta de tolerancia. Orgullo, egoísmo e intolerancia son las tres patas que hacen que nos cabreemos con los demás, porque no hacen lo que queremos, porque hacen lo que no queremos, porque no nos escuchan, no nos hacen caso, porque no nos valoran, todo eso hace que nuestro orgullo se resienta, ¿vale? Hay muchas de esas historias y ahí no hay más remedio que trabajar la tolerancia.
Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿O queréis comentar algo, alguno de vosotros? ¿No? Bueno, si queréis ya lo diréis, sabéis que podéis cortar en cualquier momento, ¿vale? Y el otro tema que se había hablado, bueno, que se había comentado, que habláramos, era el de la soledad. Como lo propusiste tú, ¿quieres proponer tú o hacer una pequeña explicación de qué es lo que preguntas concretamente antes de meterme en berenjenales? Bueno, ¿se me escucha bien? Bueno, se te ha ido ¿Se me cortando. escucha bien? Ahora, bueno, tú habla. A ver. Vale, a ver. Yo en mi vida me he sentido muy solo. He vivido lo que es la soledad, sí. Y desde hace unos años para acá es algo que yo he ido comentando con otras personas. Incluso, si no me equivoco, incluso la OMS lo tiene ya como una epidemia, una pandemia, no sé exactamente qué nombre utiliza, pero realmente la sociedad, las personas cada vez están mucho más solas, se sienten mucho más solas, aunque ahora la tecnología parece que nos une a todos. Incluso esto, la soledad afecta a cualquier tipo de estatus social, ¿sí? Entonces, cada vez hay más gente que aunque pueda reunirse con otras personas para disimular un poco su soledad, se sienten muy solas y hay mucha gente que lo pasa mal porque día tras día, mes tras mes, ve que no tiene gente a su alrededor con quien compartir la vida, con quien compartir buenos, malos momentos, alegrías, etcétera. Y realmente hay muchísima, muchísima, muchísima gente sola, ¿no? Entonces, claro, me gustaría, pues eso, hablar sobre... Sí, sobre este tema, ¿vale? Sí, Está sí. bien. Entre otras cosas porque, disculpa, también es cierto, si ya nos ponemos también en el ámbito espiritual, cierto es que cuando estás en el camino espiritual y vas evolucionando, por supuesto que dejas atrás a muchas personas también, ¿no? Y bueno, en fin, un poquito la soledad a nivel social y la soledad a nivel un poco espiritual también, que a veces nos podemos encontrar. No sé si estoy acertado. Bueno, la exposición de los hechos que has hecho es cierta totalmente. Está acertada en el sentido de que es clarísimo, es un reflejo bastante claro de lo que está pasando. Lo que a lo mejor no se conoce bien el qué pasa y el por qué y cómo salir de eso, ¿no? De entrada, debemos decir que la soledad es al menos tal como lo has planteado tú, ¿no? De lo que estamos hablando, de la manera, el enfoque es una muy buena señal. Es una buena señal de que la humanidad está avanzando. Cuando la persona, el ser humano, en su escala evolutiva, está subiendo, está en los inicios, no existe la soledad. No hay tiempo para sentir soledad. Piensa que la soledad es una emoción que tienes, un sentimiento, emoción, pero que pasa por analizar, por sentir y por fijarte en lo que sientes de una manera profunda. Quien está, digamos, inmerso en la lucha por la supervivencia, nunca se siente solo. No tiene tiempo de sentirse solo, ni tiene tiempo de pensar en cómo me siento. Tiene solo que meter todo lo que tiene en mente, emoción y cuerpo en el funcionamiento de la supervivencia, punto. Entonces, la soledad en realidad, no como mal social, como epidemia, o sea, en gran cantidad, no existía hace unos cuantos años, unos cientos de años, no se puede datar, ¿no? Pero sí que antiguamente no existía la soledad. Y precisamente porque el ser humano va, digamos, avanzando, evolucionando, haciéndose cada vez más espiritual, pues existe más conciencia de que falta algo. Mientras tienes que luchar constantemente, no. De hecho, fíjate que los que tienen soledad normalmente es porque tienen tiempo para pensar en ello. La persona que está siempre ocupada, currando mucho, por la razón que sea, raramente tiene soledad. En todo caso, notará la soledad cuando se para,
Cuando por alguna razón, por enfermedad, porque por lo que sea, se queda parado en el sentido de no tiene que hacer nada que le exija, normalmente entonces es cuando empiezas a pensar y a darte cuenta que solo estoy. Hasta ahora, como estaba trabajando siempre, por ejemplo, no me daba cuenta y ahora me doy cuenta. O sea, fíjate que de entrada, aunque sea algo doloroso, ¿vale? Pero de entrada es un indicio de chapó por la humanidad porque está avanzando. Eso primero. En segundo lugar, si nos vamos al otro lado, cuando una persona ya está muy evolucionada espiritualmente, no tiene en ningún momento sensación de soledad tampoco. Eso es algo que todos los místicos te dicen y el ocultismo, la espiritualidad, etcétera, te van diciendo siempre lo mismo, que no existe soledad realmente. No puedes sentirte solo. Perdonadme, ¿se oye ese pling, pling? ¿Lo oís vosotros? ¿No? Vale, mejor. Lo digo porque es que me están saliendo mensajes que no puedo evitar. Si quito el sonido, también quitaría el sonido para vosotros, entonces no puedo. Vale, si no molesta, perfecto. Hay alguien que está que quiere hablar conmigo cuando ahora no toca. Bueno, debe ser eso un mensaje del alto, ¿no? De arriba, que me quiere hablar. Ya me hizo por las ramas. ¿Dónde estaba ahora? ¿Qué estaba diciendo la última frase, David? Por favor, ¿me lo recuerdas? Bueno, yo no te veía muy bien, pero decía que era una suerte para la humanidad, porque bueno, eso sí significa... Vale. Eso es un avance, sí. Vale, pero ahora te estaba diciendo que a nivel espiritual, sí, ahora me acuerdo, he logrado encadenarlo. A nivel espiritual, cualquiera que está muy avanzado tiene... Cuando decimos que alguien está avanzado espiritualmente es porque ha abierto el canal para que el alma, su alma, se manifieste a través de él. Entonces, cuando eso ocurre, lo que es la personalidad, que es la que puede, digamos, la que tiene el orgullo, la intolerancia, todo eso que estamos hablando casi siempre, ¿no? Queda en un segundo término, queda subordinada al alma. Y el alma, en su propio plano, no tiene desconexión con nada. Está siempre conectada con el resto de las almas. Es imposible la separación. Por lo tanto, no puede existir ningún tipo de soledad. El alma siempre se siente unido a todas las almas. Ya no hablamos de otras cosas. De momento dejémoslo así. El alma siempre está unida con todas las almas, porque ahí es una unidad grupal. Individual cada una, pero grupalmente unidas. Entonces, no puede existir soledad cuando has dejado que el alma pase a través de ti y se manifieste en ti. No existe. Te lo puedo decir yo por experiencia también, y cualquier maestro que esté un poco más avanzado, yo no me considero un maestro, mucho menos, me refiero a que sí que he conectado algunas veces, ¿no?, con el alma, y es una sensación que tiene que ver con eso, ¿no? Es lo que llaman la fusión, la unión, te sientes unido con el universo, etcétera, etcétera. Esta experiencia mística que puede tener cualquier persona que medite con tiempo y bien hecho y con profundidad, pues cuando realmente ya estás muy avanzado, esa conexión con el alma no desaparece. Por lo tanto, es imposible sentirse solo, ¿de acuerdo? Se ha fijado, tenemos dos áreas en nuestra evolución, o dos tiempos, épocas en las cuales no existe la soledad. Una, cuando somos muy en los inicios de la evolución y en los finales de la evolución humana, que existe más evolución, pero me refiero a la evolución humana, antes de llegar a maestro ascendido, en las iniciaciones previas. Digamos que la soledad realmente empieza un poco antes de la primera iniciación y termina después de la tercera iniciación. En eso intermedio hay soledad, o puede haberla, pero normalmente siempre hay. Siempre hay porque, como no tenemos contacto con el alma, o muy poco, o muy esporádico, lo que sentimos es anhelo del alma. Lo confundimos con anhelo de tener otras personas cerca, pero eso no es real. En la primera etapa de la personalidad, que todavía no conocemos para nada con el alma, antes de no tenemos nuestro camino espiritual marcado, es lógico que lo que queramos es sentirnos protegidos, ayudados por otras personas a las que queremos, familiares, pareja, hijos, etcétera, ¿no? O amigos íntimos, etcétera. Ese tipo de búsqueda de apoyo exterior es normal, es correcto, está perfecto,
pero es lo único que tenemos antes de conectar con el alma. A la que se conecta con el alma, o aunque sea esporádicamente una vez, un chispazo místico en alguna de las vidas que tenemos, lo que provoca a partir de entonces es anhelo de volver a tener eso. Inconsciente, ¿eh? No me refiero a que tú pienses, te quiero conectar con el alma, no. Simplemente hay ese anhelo. Pero no es fácil. Hay una serie de barreras que no nos lo permiten fácilmente. Tenemos que romper esas barreras internas. Y a la vez, siempre que estás caminando espiritualmente, evolucionando, te estás apartando del camino normal, del que hace todo el mundo. Con lo cual, empiezas a ser raro, diferente. Tienes gustos diferentes y no te gusta lo que les gusta a los demás. Entonces empieza a tener dicotomía. ¿Qué hago? Si sigo con ese grupo de amigos, con ese tipo de relaciones, a veces familiares, ¿no? Que para mí ya son vacías, no me llenan, no me sirven de nada, me parecen una tontería, me parecen una pérdida de tiempo, porque se vive así. No me interesan, no lo veo así. Cuando pasa eso, tienes que escoger entre seguir, digamos, el camino que hace todo el mundo, con lo cual te estás traicionando a ti mismo y te sientes mal, con lo cual suele terminar con mala leche. Y con broncas, explosiones, historias negativas, etcétera, porque estás luchando contra ti mismo. O puedes escoger irte, separarte de este tipo de relaciones y entonces viene el, vale, pero me siento solo. La soledad viene ahí. ¿De acuerdo? Cuando estás muy avanzado, también es cierto que puedes interactuar con las personas, porque entonces ya no eres intolerante, ya no existe la intolerancia, puedes estar con esas personas sin, digamos, no por necesidad tuya, sino porque sabes que les ayudas, que estás bien con ellos, ellos van a salir ganando contigo, etcétera. Pero ya no es por servicio, por ayuda, por amor, si quieres, ¿vale? Pero no por necesidad psicológica. Cuando se hace por necesidad psicológica, no funciona bien, porque entonces es cuando se intenta encajar dos tipos de funcionamiento que no pueden estar encajados. Entonces, existe la soledad, claro, pero esa soledad no tiene solución volviendo para atrás. Imposible. No es posible cuando uno ha pisado el camino espiritual volver para atrás. Imposible, insisto. No es porque no se pueda, nadie te lo va a prohibir, nadie te lo va a impedir. Claro que se puede, físicamente, digamos. Pero es que tú no vas a poder volver atrás. Si eres un niño, te gustan los juguetes, los que sean, los que te gustan a ti. Pero cuando creces, te haces adolescente o más adelante adulto, no puedes volver a jugar con los mismos juguetes con la misma ilusión. No puedes volver atrás. Tu psicología ha cambiado. Pues lo mismo en ese sentido. Cuando te has dado cuenta que hablar de fútbol, por poner un ejemplo, no es que lo veas malo, porque no hay nada de malo en ello, pero es que no te llena, no te dicen nada sobre eso, por poner ese ejemplo, ¿no? O hablar de motos, o hablar de chicas, o hablar de hombres, da igual, eso, ¿vale? Esos temas, o marujear con los famosos, todas estas historias que se ven mucho en Sálvame, por ejemplo, y estos realities, no te llenan, no te dicen nada, no puedes volver atrás, vas a tener que buscar otras cosas. Bien, sí que es posible buscar personas afines. Claro. Entonces puedes, digamos, encontrar hasta amigos, familiares es más complicado, porque los familiares no puedes, digamos, ir cambiando la etiqueta de padre o madre y poniéndosela a otros. Tienes los que tienes y ya está, que son los que te sirven para avanzar, ¿no? Por eso naciste con ellos. Pero amigos sí, puedes cambiarlos. Incluso más de una vez puedes incluso cambiar de trabajo para tener otro tipo de personas a tu lado. Pero recuerda que solo podemos encontrar lo que atraemos. Y lo que nosotros atraemos en esos momentos es confuso. No es todavía lo espiritual, pero a la vez ya no es lo de antes. Estamos en tierra de nadie. Y encontramos a personas que están en tierra de nadie, eso sí. Con lo cual, hay pocos, porque en el camino espiritual siempre es un tanto por ciento muy menor respecto al camino normal de la mayoría de la gente. Hay pocas personas, con lo cual en tu entorno habrá muy pocas, ¿vale? Y tienes que atraerlas. También te puedo decir que la atracción es lo más importante. Bueno, y no la atracción me refiero a que seas atractivo, ¿vale? Sino lo del magnetismo personal que tiene que ver con tu manera de ser. Eso que decimos, como eres tú por dentro, atraes a tu entorno personas y situaciones. Eso lo comento porque a mí me ha pasado.
Yo me acuerdo cuando empecé en el mundo espiritual, entre 16 y 22 años, en una época muy mental para mí, me encontraba totalmente solo, no encontraba a nadie. Que conste que yo no me sentía solo, ¿vale? También ahí hay dos tipos de personas que son diferentes, una la muy mental y la otra la muy emocional. La muy mental no nota tanto la soledad, porque su mente está ocupada y está muy centrada en lo interesante mental. Y en cambio, el emocional, las emociones es lo que tiene que ver. Las emociones siempre tienen que ver con la vida humana, la relación. Entonces, si no tengo casi a personas a mi lado, no tengo relaciones, puedo vivir esa sensación de soledad. La persona muy emocional sufre mucho la soledad, la persona muy mental no la suele sufrir. Yo siempre he dicho que nunca me he sentido solo en toda mi vida, a pesar de haber estado realmente solo en todos los sentidos, ¿vale? Durante unos cuantos años de mi vida, ¿no? Pero bueno, dejando aparte eso, sí que ahora ya he vuelto a saltar mi mente de un lado a otro y ya no sé lo último que estaba diciendo antes de hablar de mí, de lo que he vivido. ¿Me lo podéis comentar un momentito, porfa? Que estabas en tierra de nadie y que atraías a personas. Gracias. Sí, es que por ahí, al haber metido la rama esa, ya me saltaba esa, sí. Cuando uno está en carencia de lo que sea, lo vive como carencia, siente carencia, lo que ocurre es que atrae esa carencia. En cambio, cuando uno vive con plenitud, con alegría, con bienestar, cualquier situación, cualquier historia, atrae eso a su vida. En la primera etapa, que he dicho que no hay soledad, bueno, pues no atrae soledad, evidentemente. Tienes gente, siempre hay alguien a tu lado y ya te llena. Luego, en la siguiente etapa, la espiritual, en la cual ya estás unido con todo el mundo, tampoco existe. En esta, lo que ocurre es que no tenemos todavía nada que nos llene. Nos hemos separado ya de la masa, de la gran masa, eso no nos llena, pero lo otro tampoco todavía no estamos realmente entregados al camino espiritual. Y ahí está la clave. Estamos viendo que hay algo más por ahí, parece atractivo, pero lo único que tenemos claro es que lo de atrás no nos interesa. Pero hacia adelante lo que hay todavía no nos convence. Y yo lo he vivido así mientras he estado en ese camino intermedio en que era muy, como digo, muy mental. No sufría la soledad, pero sí es cierto que no tenían prácticamente ni amigos y mi relación con la familia era mínima, etcétera. No tenía ningún problema específico, pero no había ningún tipo de relación social importante. A medida que yo fui integrando, ¿vale?, todo este camino y dije, sí, este camino es el mío, voy a seguirlo y me da igual lo que piense mi pareja, mi familia o quien sea, de verdad. Es curioso porque entonces es cuando, fíjate que hasta ahora he dicho cosas sobre mí, de lo que yo decido, lo que yo pienso, lo que he decidido, etcétera, ¿no? Eso no deja de ser personal, egoísta en cierto punto, lo hago por mí. Pero llega un momento en el camino espiritual en el cual ya no haces las cosas por ti, sino que en realidad te surge de ti hacer las cosas por los demás. No para quedar bien, no para sentirse bien, no emocionalmente, sino porque ves que tu camino pasa por ser un servidor de la humanidad. En ese momento desaparece totalmente la soledad, también, si había, desaparece. Y además, desaparece también la soledad física. Me refiero que en tu entorno siempre tienes a alguien, a quien ayudar, y B, que te quiere y que se deja querer. O sea, que puede haber amor de todas las clases, ¿vale? No solo de uno, desde familiar a amistad, a sexual, evidentemente, de pareja, etcétera. Pero ya has hecho ese traspaso. El problema, insisto, es en el medio. En este medio en el que se encuentra mucha gente que ha entrado en el camino primero de crecimiento personal, luego en el camino espiritual y todavía no tiene claro. Que es lógico, porque hasta que el alma no entra realmente dentro de ti, no puedes decir soy el alma. Es que no sé cómo explicarlo. Algo así como que sí, yo sé que
¿Sabes? A ver si me sirve eso. El chiste ese que hay un señor que está a punto de caerse, está cogiendo una rama y a punto de caerse en un barranco y oye una voz que le dice, oh, soy Dios o soy un ángel. Eso, los chistes cambian de eso, ¿no? Y suéltate que yo te cogeré en mis alas, el ángel debía ser, sí. Suéltate que te cogeré en mis alas y yo te depositaré sin peligro. Y el señor colgado dice, vale, sí, de acuerdo, pero ¿hay alguien más? O sea, la falta de... Sí, no, yo no soy bueno contando chistes, ¿eh? Soy bueno hablando, creo, pero contando chistes no soy muy bueno. Pero básicamente la idea es, vale, sí, yo sé que el camino espiritual está ahí, lo de atrás ya no me interesa, pero en realidad todavía es... seguro que eso es lo correcto, seguro que eso es bueno, seguro que es lo que me va a ir bien, seguro, preguntas constantemente. No lo tienes claro. Y que conste que eso no tenéis que sentiros culpables si eso pasa, porque es normal, forma parte. No lo vas a tener claro hasta que estés muy dentro del camino en el cual hay tantas, digamos, señales, tantas cosas claras dentro de ti que ya no hay dudas. Y cuando no hay dudas, insisto, se acabó, no hay soledad, no hay... Es que no puede existir la soledad en ningún momento, ¿vale? Lo que no estoy hablando de situaciones negativas, ¿eh? En algún momento uno puede pasar, tenga la evolución que tenga, situaciones negativas de salud, económicas, lo que sea, porque todavía no es perfecto, evidentemente, y atrae o provoca situaciones equivocadas. Pero es diferente. Incluso estando solo y enfermo, uno no se siente solo. Se siente mal, le duele, por ejemplo, pero no se siente solo. Esa soledad, que es como si nadie existiera para ti, eso solo existe por orgullo y por egoísmo. Pues no me hacen caso, no me quieren. Necesito que me den cuando, en realidad, en el camino espiritual te dicen, olvídate de ti, tú no importas un pimiento, y estamos hablando a la personalidad, lógicamente, tú como personalidad importas en el sentido de que eres una herramienta para que tu alma, que es la que verdaderamente vale o importa, se pueda manifestar. Entonces, como tú no importas un pimiento, olvídate de ti y da, simplemente. Y cuando ocurre eso, se acabó. No existe la soledad. Ay. Entonces, Josep, Dime. a todas las personas que van a ver este vídeo por YouTube... Sí. Espero que no me tiren piedras. Y... No, al contrario, es muy interesante. Y lo bueno es remover conciencias, claro. Pero a toda esta gente que no está en el camino espiritual y te está escuchando decir todo esto, ¿qué mano le tenderías, ¿no? Para decir, hey, tu soledad es algo ficticio, ven a descubrir un nuevo mundo. Dice. Ya. Eso sí es ponerme en aprietos. Porque, bueno, no contestes, claro. Yo lo... No, sí. No, yo siempre contesto. Aunque quede mal yo, da igual. No, nunca... A ver, una de las cosas que se aprende en el camino espiritual es a ser lo más transparente posible. Quizás no se puede ser al 100%, pero tienes que serlo al máximo. Cuanto más sueltas como eres tú y te manifiestas como eres tú, aunque habrá personas a las que eso no les guste, pero realmente es cuando mejor funcionas y más ayudas a los demás, ¿vale? Por lo tanto, no me escondo en ningún momento. Cualquier pregunta que se haga, siempre la contesto. Primero, no es que sea irreal, sí que es una soledad vivida realmente. Es la personalidad la que sufre ese sentimiento de soledad. La personalidad sí. Lo único es que no hay ninguna otra solución, es elevar la conciencia de la personalidad al alma. Cuidado que la palabra alma, también como dices, como esto lo va a ver mucha gente diferente, ¿no? Y con todo tipo de creencias. No estoy hablando de una realidad espiritual religiosa, perdón, una realidad religiosa, lo que se entiende por alma, etcétera. Yo uso la palabra alma para hablar de lo que es más espiritual de nuestra mente, lo que está por encima de la mente y que le llamamos espiritual, sutil, diferente, ¿vale? Y que es lo que en psicología se llama el verdadero self, el verdadero yo. Tiene muchos nombres, el yo crístico, el yo superior, el alma es otro nombre, y como es uno de los más cortos, me gusta usarlo.
porque eso de usar el self, que también se usa, esto es inglés y no, si estamos hablando en castellano, usamos el castellano y punto. Bien, entonces, no hay otra. El verdadero yo, que es la búsqueda del camino evolutivo, encontrar quién eres tú de verdad. No quién has sido, hice estas cosas en otra vida, o qué haces ahora, porque mucha gente dice, oh, yo soy médico. No, eso es una actuación que haces. O yo soy, no sé, diputado, o el nombre José Chimerman Tamer, por ejemplo, mío, yo soy ese. No, todo eso son apariencias, son comportamientos, apariencias. El verdadero ser, el verdadero yo interno, ese es el alma, ¿de acuerdo? Entonces, pero para moverse en este mundo se necesita una personalidad, porque el alma es demasiado sutil y necesita los vehículos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, o sea, pensamiento, emociones y actuación físico, ¿no? Que ese sería la personalidad y que es el vehículo del alma. Bueno, pues la personalidad es la que se puede sentir así, el alma no. Entonces, cuando tú te das cuenta de que eres alguien más que la personalidad y la buscas, simplemente eso es entrar en el camino espiritual. El camino de crecimiento personal es buscar estar bien, mejorar tus habilidades, etcétera, para estar bien tú, tu personalidad. Perfecto. Pero llega un momento en que con eso no tienes suficiente. Entonces entras en el camino espiritual. Y en el camino espiritual no hay ninguna otra historia. Es buscar quién eres tú, intentar conseguir comprender quién eres y dejar que se manifieste de verdad. Lo podemos poner con palabras muy místicas, que si el alma, que si la parte espiritual, que si los rayos talos y cuales, vale, sí, pero en el fondo todo eso son palabras, etiquetas, que lo que importa no es eso, sino la vivencia. Y la vivencia del alma es siento amor por el mundo. Te lo puedo decir porque todo lo dicen todos los maestros, todos los escritores, los místicos, etcétera, te lo dicen siempre, con las mismas, con diferentes palabras. Cuidado, no es el amor que se suele entender, no el amor normal, el amor de pareja, el amor, ese amor ñoño y todos somos hermanos, qué bonitos somos y todo eso, ¿vale? No tiene nada que ver con eso. Ese amor es una sensación de entrega porque no hay separación, no es lo mismo. Bueno, no se puede poner con eso lo que hacemos es liarnos y ya está. Yo sé que es una vivencia y que si la buscas la encuentras, seguro. A eso me refiero, a esas personas, como tú dices, ¿qué les dirías? Bueno, pues si están todavía empezando en el camino del crecimiento personal, les diría, continuad, seguid buscando conseguir vuestros objetivos, tener dinero, tener éxito, ser famoso si es lo que quieres, tener todo lo que quieras aquí porque lo necesitas, claro que sí. Hasta que no tengas todo eso más o menos entendido bien, no podrás continuar. Pero bueno, trabaja en eso. Y luego sabrás que tienes que pasar, todo el mundo pasa por épocas de soledad, ¿vale? De esa soledad. E incluso hay algunas muy profundas a las que se llaman la noche oscura del alma. La noche oscura del alma son etapas. No es una noche, ya nos gustaría, ¿vale? Si fuera una noche sería fácil, sino meses, depende de cada persona, incluso a veces según quién es, años, ¿vale? Lo normal suelen ser meses, pero pueden ser años, en los cuales estás como la frase esa, noche oscura del alma. La noche oscura es la sensación de no veo nada. No veo nada hacia ningún lugar. Me he separado ya del pasado, de esa personalidad, de ese mundo material normal, y eso para mí ya es oscuro, no puedo volver para allá, es oscuro, negro, no veo nada, no me interesa nada para ahí. Pero es que adelante tampoco. Llega un momento en que no veo nada, no siento nada, no tengo ninguna motivación de vida. De hecho, muchas depresiones profundas son eso. ¿Vale? No todas las depresiones son eso, pero que conste que muchas depresiones tienen esa raíz espiritual, ese avance, es un avance real, pero ese tiempo, ese periodo, si alguien lo está pasando, lo único que se puede hacer es decirle, te acompaño, estoy a tu lado, pero lo tienes que pasar tú. Y tienes que tener la paciencia de seguir adelante hasta salir del túnel ese oscuro, porque no hay ningún truco, ninguna historia, ni nadie puede ayudarte de verdad. Te puede apoyar, estar al lado, para que como mínimo no te caigas de repente y te rompan la nariz, pero poca cosa más, porque eso es un trabajo interno, es un trabajo de evolución personal.
Entonces, ¿qué le diría a esas personas? Pues les diría salir corriendo si entráis en el camino espiritual antes de entrar, porque luego es muy malo. El camino mundano es más divertido una vez ya lo tienes bien conocido. El camino espiritual vale la pena, pero hay que saber que hay unos peajes a pagar que vale la pena. Y noches oscuras no hay una, ¿eh? Hay varias, en diferentes vidas. Normalmente no en la misma, pero hay varias que pasar, como mínimo 3 en las diferentes iniciaciones. Entonces, esas noches oscuras, ya te digo, creo que lo único, si alguien se encuentra así, es buscar a alguien que le comprenda, que pueda entender que está ahí, ¿vale? Que está en ese camino espiritual y que en ese momento se ha quedado bloqueado totalmente, para tener a alguien el que puede decir, vale, tengo un amigo que me apoya y me comprende. Poca cosa más. Y tener mucha paciencia, toneladas de paciencia consigo mismo también. No solo con los demás, sino también consigo mismo. Lo siento, pero no hay otra receta que yo conozca. Una cosa o comentario que queráis hacer. Las de Valencia, que siempre hablan también. Hoy nada, ¿eh? Anaís, ¿y algo que...? Ahora va y dice algo. Y ya lo ha dicho. No. Bueno, si no... pues sigue tú, tranquilo. Ya ves que por mucho que les pinche, prefieren escuchar. Aprovecha y pregunta alguna otra cosa. O bueno, sigue con esto, Sí, sí. pero me gustaría que ¿Lo los has demás también entendido claro? participaran. Sí, ya. Bueno, esto está hecho así para que participe quien quiera. De gente, de hecho, hay unos Ya. que no pueden estar y que seguramente que les gustaría, pero bueno. Aprovecho para deciros, los que queráis participar y no podéis estar, directamente no podéis participar, lógicamente, pero sí en los comentarios en el vídeo, ahí la explicación y podéis poner comentarios y preguntar cosas, ahí yo contesto, ¿de acuerdo? De hecho, hay algunas en las que ya han ido saliendo eso, os digo, para aprovechar. Bueno, a ver. Una cosa, yo quería... Sí. Hablo yo, entonces. Sí. Es algo personal, pero que a lo mejor sirve a alguien más. Yo estoy teniendo como un poquito de, dijéramos, entre comillas, obsesión, sí, porque cuando me he referido a estas emociones negativas que podemos tener o estos enfados, etcétera, es porque he decidido intentar, no sé si utilizaré las palabras adecuadas, pero limpiarme, sanearme, etcétera, etcétera, lo máximo posible en el más corto tiempo posible, ¿no? No sabes dónde te has metido. Pero bueno, dijéramos ya puestos, ¿no? Como también tampoco tengo grandes planes en la vida, pues dijéramos, es mi camino hoy por hoy. Y entonces realmente es a veces un trabajo un poco duro, al menos para mí, cuando te piensas que ya tienes muchas cosas superadas, ¿no? Muchos apegos superados o muchas reacciones superadas, y un buen día pues te das cuenta que no, ¿sabes? Ya. Supongo yo que mientras estemos en esta encarnación, a ver, no hablaré de perfección, pero que no es fácil tampoco, entiendo, ¿no? No, evidentemente. A ver, no, de fácil no tiene nada. El camino espiritual, si fuera fácil, lo sería todo el mundo, ya te lo aseguro. Y no es cierto. Es un tanto por ciento relativamente pequeño de la humanidad el que sigue el camino de evolución rápido. Cuidado. Y digo el camino de evolución rápido. Recordad que os expliqué que hay el camino normal, que es el que sigue la humanidad y toda en su conjunto, y que es evolutivo también, ¿vale? Y al final llegará igual todo el mundo. No habrá nadie que se escape de llegar a esa perfección humana. Lo que pasa es que el camino normal es lento y largo. Luego hay el camino acelerado, que es el llamado camino que muchas veces nosotros llamamos camino de evolución, pero en realidad sería el camino de iniciación. Entonces es autoiniciado, uno decide dar el paso hacia adelante, quiere ir más rápido, quiere llegar más rápido a la cima. Entonces, el hecho de haber empezado a subir ya ha dejado el camino de abajo, el camino llano, entonces sube de manera
bastante en pendiente dificultosa y es mucho más rápido, se llega en menos vidas, de hecho en pocas, concretamente si uno quiere puede tardar muy poco, relativamente, pero es a base de mucho esfuerzo, porque tienes que aprender a controlar, dominar y controlar la personalidad entera, empezando por el cuerpo físico, todos los deseos físicos, deja hacer que el cuerpo físico se amolde a lo que decides tú, que conste que no estoy hablando de represión, sino de control. Luego, controlar las emociones, que es ahí donde te encuentras, eso que comentas, es lo más, quizás es lo más difícil realmente para el ser humano, puesto que las emociones son muy, muy fuertes, muy potentes y nos dominan normalmente. Son ellas las que nos dominan y no nosotros a ellas. Este es el segundo paso y ahí hay que hacerlo, no hay otra solución. Volvemos a lo mismo, no es represión, es control, es darte cuenta. Es muy fácil de entender, a veces con un ejemplo tonto. Si alguien me insulta, me puede ofender, sentirme ofendido, esa sensación, esa emoción mía, puedo dejarla soltar, vamos, salir de repente y cabrearme y pegarle una hostia o hablarle mal, etcétera, ¿no? O puedo pararme, darme cuenta de que me he sentido mal, porque me he ofendido por alguna razón, ver el por qué, no reaccionar, sino sentir simplemente, controlar la emoción para que no salga, simplemente la vivo, la proceso y decido qué hago con ella. Si la suelto, que a veces podría ser, una emoción positiva puede ir muy bien, estoy enamorado, me he enamorado, por ejemplo, y entonces si hay posibilidad de que sea correcto, pues la saco, ¿no? Pero no me dejo dominar, sea por positiva o negativa, ninguna. No me dejo dominar por ella, sino yo domino la emoción y decido, la vivo, la siento plenamente, no la reprimo, pero yo decido cuándo sale y cómo sale. Eso es tener el control sobre las emociones. ¿Sí? ¿Y cuándo sabes, que esto ya te lo he preguntado muchas veces, pero aún no me queda claro cuándo reprimo y cuándo controlo? Ya, entiendo. Porque sí, muchas veces, vale, siento esto, me lo miro, me pregunto por qué, me lo hago un análisis mental, pero no sé si la estoy reprimiendo también así. A ver, no es fácil. Las líneas, las fronteras entre todo esto no es nada fácil entre reprimir y controlar. Reprimo siempre que me esfuerzo a no hacer algo y me siento mal. Porque me siento mal porque quisiera hacerlo y no lo hago. Controlo cuando me doy cuenta de que me puedo parar algo, una reacción, por ejemplo. No me siento ni bien ni mal, lo decido, lo paro y luego ya, algo así como que, bueno, ya lo haré después, o sea, como pospongo la reacción, ¿vale? Y entonces normalmente no suele haber ningún sufrimiento. Cuando controlas, o al menos a mí me pasa, cuando yo controlo una emoción, no lo paso mal en ningún momento por ese control, ¿eh? Por la represión sí, cuando la reprimo, entonces me estoy aguantando, le daría una bofetada a este, pero me hago... Siento que la emoción, digamos que la estoy controlando también, evidentemente, pero no porque yo quiera controlarla, sino porque normalmente hay un problema si la suelto y claro, lo voy a vivir mal. Y además lo sufro, lo siento, yo al menos lo vivo así. Claro, cada persona, recuerda que somos muy diferentes, ¿eh? Psicológicamente cada persona es muy diferente. Entonces, puedo hablar en este caso de lo que vivo, pero no hay recetas para todo el mundo, ni mucho menos. Cada uno tiene que encontrar la suya. Pero sí que creo que por ahí van los tiros. En el control, cuando yo decido controlarlo, normalmente no hay una lucha fuerte, simplemente es, vale, me paro. Supongo que también puede que haya una etapa, lo que pasa es que en mi caso no lo recuerdo, porque como yo desde muy pequeño siempre he sido muy mental, ya lo he dicho muchas veces, pero que quiero que quede claro que también tiene que ver con eso. La persona muy emocional funciona de una manera, la muy mental de otra. Entonces, desde muy pequeño yo no he tenido dificultades para controlar las emociones. El séptimo rayo, recordad lo que habéis aprendido los rayos, y mis emociones son de séptimo rayo, hay mucho orden y control ahí. No represión, orden y control, desde siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi caso debo suponer que lo he trabajado en otra vida y ahora cuando he nacido, este efecto en concreto lo tengo bastante controlado. Desde siempre me ha pasado esto.
Entonces, por eso no puedo, no me atrevo a asegurar que eso sea la manera, pero sí que supongo que durante un tiempo hay, si es una emoción negativa que va a causar daño a ti o a otros, primero reprímela. O sea, no te dejes llevar. A ver, esto se entiende fácilmente. Si yo tengo ganas de matar a alguien, ni que sea malo reprimir, ni hostias, hablando claro. Lo reprimes, nada de matar a nadie. ¿Entiendes lo que quiero decir? Primero es una represión, claro, porque yo no lo controlo. Por lo tanto, ¡pum!, lo tengo que cerrar para evitar que haga daño a mí o a otros. Luego, más adelante, si te vas entrenando, te darás cuenta de que no hay para tanto, que puedes controlarlo realmente. Pero para mí es el entreno, el irlo haciendo. Aprender. A veces no es con emociones, solo también con actuación. La actuación, eso de que alguien es muy rápido hablando, dice lo primero que piensa y ofende, por ejemplo. Eso a mí me pasa. Yo soy muy lanzado a la hora de hablar y más de una vez digo algo que no hay ninguna mala intención, pero que ha ofendido, ¿no? Entonces, la única manera es, cuando iba a hablar, pararme un momentito, y eso cuesta, pararte un momentito, pensar, lo digo, no lo digo, no sé qué, y a veces puede haber incluso una represión, tengo unas ganas de decirlo, pero me aguanto, no lo digo, para evitar ofender o molestar. Con el tiempo eso se convierte en un control, simplemente, ya no es una represión, no me importa decirlo o no decirlo, sino que lo controlo para no decirlo, para que no haga daño, por ejemplo. Insisto que la pregunta tuya no tiene una respuesta única. Cada persona tendrá una manera diferente de encontrarlo, de darse cuenta. Pero yo creo que tú lo tienes claro, ¿eh? Lo que pasa es que tú también tienes la comedura coco del segundo rayo. Quiero primero hacerlo todo muy bien, quiero saber mucho y te cuesta. Yo soy rayo 2, en las emociones tengo rayo 2, ¿no? Y está mucha vida, parte de la vida, reprimiendo Bueno. por quedar bien, por no... Entonces ya no sé si lo estoy haciendo porque lo he hecho toda la vida así o ya de verdad lo estoy empezando a gestionar bien. Entonces ahí ya no, a veces no veo la... ¿Te sientes mal o te sientes mal? Esa sería la manera de darte cuenta. Cuando lo analizo, ya me siento bien, digo, va, pues una chorrada y ya está, y lo dejo estar. Pero hasta que no lo analizo, sí que estoy ahí. Esta comedura de coco. Vale, a eso me refería. Mírate cómo te sientes. Una represión te hace sentir mal, siempre. De una manera u otra. Mientras quizás te reprimes en ese momento, quizás no te das cuenta. Pero si tú la analizas luego, te das cuenta de que te sientes mal. Porque lo has dicho, porque no lo has dicho, porque no puedes, porque no sé qué. Siempre hay una sensación de... En cambio, cuando lo has controlado, te das cuenta de que te sentirías mal probablemente si no hubieras soltado. Pero en ese momento dices, no, ya está bien, ya está. Entonces, para mí control es algo que no representa dificultad, dolor me refiero, molestia interna, cuando lo analizas. Aunque puede costar un poco porque tu hábito sería el hacer eso, está claro, ¿vale? Pero de entrada no es doloroso. En cambio, la represión sí. La represión siempre te queda la sensación de me gustaría haberlo hecho. O sea, necesito, no me he atrevido a hacerlo, no es bueno, lo que sea. He evitado problemas, vale, pero todo eso son justificaciones. Y en el fondo te sientes mal. Dime. Se corta. Eso sí, luego hay otra, que muchos cursos de crecimiento personal o sobre todo de crecimiento personal siempre dicen, no, tú tienes que ser como eres y que los demás te acepten. O sea, que como que no te reprimas, claro. Que tienes que ser como tú eres y tienes que decir las cosas como... Sí, pero se pueden decir con educación y sin educación. Aquí tenemos la dualidad en eso. Yo me he encontrado a menudo con otros profesores. Es que tal y como te lo dicen es, si quieres decir, ¡vete a la mierda! Pues vete a la mierda. Y puedes decir eso mismo diciendo, mira, no. ¿Sabes? Sí. Es que muchas veces que la música hace mucho. Es complicado, a ver, porque encontrar ese límite donde realmente uno debería haberlo cambiado y no hacerlo así, o no dejar de ser uno mismo, a veces es difícil. A ver, primero, ahí hay una eterna lucha, porque hay de entrada personalidades diferentes que reaccionan de manera diferente. Y
Otra cosa es la idea espiritual de no hacer daño. Por lo que dice María José, una parte es el, hombre, no tienes por qué hacer daño. Eso es lo que la parte espiritual dice, realmente, ¿no? Es cierto. Pero por otro lado, ¿cómo definimos el daño? Porque claro, yo conozco a personas emocionalmente muy sensibles a las que les dices, tienes la ceja un poco torcida, que vamos, que se hunden en depresión. No hace falta que le digas que se vaya a la mierda, simplemente con que le digas cualquier otra cosa se va a ofender. Voy a poner un ejemplo mío. Yo precisamente no soy muy emocional, pero sí que, bueno, tengo mis historias y me acuerdo de joven, o no tan joven, son los 30 años, ¿no? En los cuales yo escribí un libro y estaba muy orgulloso de ese libro, porque era el primero, que conste, ¿eh? No es porque fuera muy bueno, simplemente como era el primero para mí, era perfecto, buenísimo, no sé qué. Y a un amigo le pedí que me lo corrigiera. Por favor, mírame si hay errores y me lo dices y así, porque uno mismo se sabe que no se los ve. Vale, supongo que yo en ese momento esperaba que me dijera errores ortográficos. Y sí, algún acento, alguna cosa mal hecho, eso ningún problema. Pero me dijo también, no me acuerdo ya qué es, porque no, el concreto no importa, pero sí que me quedó la esencia de lo que pasó. Y es que me explicó algo que una frase no se entendía bien porque daba a entender no sé qué. O sea, que había un error de explicación en una frase. Joder, cómo me puse. Me enfadé porque estaba criticándome a mí. Yo lo sentía que me estaba criticándome, hundiéndome, y era un amigo, ¿eh? Imagínate si llega a ser un enemigo, vamos, ya lo mato. Ahora yo me río, pero en ese momento me tocó mucho las narices. Era orgullo mental, no orgullo personal de otra cosa, pero orgullo mental. Mis ideas estaban siendo atacadas, con lo cual yo me sentía atacado. Pasa lo mismo, con emociones, da igual. Lo pongo como ejemplo. En ese caso lo hizo, lo sé perfectamente, con buena intención. Por suerte luego lo arreglamos, ¿eh? Y quedamos igual de amigos. Pero de entrada, me lo planteé eso, ¿eh? De ese amigo no sé si me conviene. Vale, pues hubo problemas. Mi piel era muy fina en eso. Otros me podían insultar, hijo de lo que quieras, y nunca me ha molestado, porque yo paso eso. No me ofende emocionalmente tanto, pero a nivel mental, tocarme, mis ideas sí que eran muy fuertes. Orgullo mental. Bien, entonces, ¿ese amigo hizo algo malo conmigo? No, al contrario, hizo algo bueno. Pero en ese momento yo le hubiera dicho, y creo que algo le dije, que no hay derecho, que eso no se hace, que podría haberlo dicho de otra manera más suave, más amable, más no sé qué, no sé cuántos. Lo pongo como ejemplo porque yo lo he vivido en ese caso, y seguramente en otros más, ¿no? Que la frontera entre lo que uno dice, aunque no quiera hacer ningún tipo de daño, y lo que otro siente y vive, no tiene nada que ver con que se haga bien o mal, sino que cada uno lo vive a su manera. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, por un lado, María José, te doy la razón, hay que vigilar, pero por otro lado, podría ser, ¿vale?, que esa frontera no se haya cruzado, sino simplemente que tú o quien sea, ¿no?, que le pase esto, está en ese momento sensible y lo que le dicen es una verdad objetiva, por ejemplo, me refiero, que no es ni bueno ni malo, pero que, ¡pam!, que te da una bofetada porque te confronta con una realidad que no quieres o no te gusta. Y ya te digo, no me refiero a ti, sino en general, ¿no? Es una línea muy difícil de discernir. Están los que te dicen, tienes que siempre ser amable. Y yo me he peleado ya no hace mucho con peleado, es un decir, ¿no?, con una conocida amiga, profe, etcétera, que insiste mucho en eso. Es que tienes que decir siempre con amor, con suavidad. Y yo pienso, coño, es que hay gente que si no le das una hostia no se va a enterar. De alguna manera, ¿vale? Sí, pero, ¿vale? Yo pongo ese pero. Según que otro profesor o gente que te explique te dirá lo contrario, te dirá, no, siempre tienes que ser de manera que no hagas daño, que no causes dolor, que no sé qué. Vale, pero yo, mi manera de ser, te dice, sí es cierto que hay que evitarlo, pero es que lo que no puedes hacer, que es la otra parte, es dejar de ser tú para hacer lo que los demás quieren. Porque eso es lo que ocurre. Cuando, si yo tengo un amigo, una pareja o algo que cada vez
que le digo que el pelo le queda mal, porque se ha peinado mal, yo qué sé, porque es lo que a mí me parece simplemente, no porque quiera chincharlo. Le digo eso y no me gusta por alguna razón, si se va a ofender y a montar un pollo, entonces mi reacción tiene que ser, no se lo digo para que no le ofendo. Vale, sí, puedo hacerlo. De hecho, lo que haré será no decírselo y largarme, eso está claro. Pero no es porque tenga que hacerlo yo, dejar de ser yo mismo, de decir lo que veo. Otra cosa es que si lo que quiero es pincharle, como sé que le va a molestar, le digo que su pelo está mal. Eso entonces sí que uno no tiene que hacerlo, eso está clarísimo, pero porque no es expresarse quién eres tú ni cómo eres tú, sino porque entonces lo que estás ya es buscando provocar un cambio, una reacción, lo que sea, y de manera negativa, evidentemente. Uno tiene que ser uno mismo, siempre y en todo lo que pueda. Esa sería lo que yo considero que hay que hacerlo. Ahora, si es cierto, si puede evitarse hacer daño a otro sin dejar de ser uno mismo, vale, ¿por qué no? De hecho, una de las razones, una de las técnicas que hay es poner humor. Porque de esa manera, si lo que dices con humor, cualquier cosa que digas con humor, normalmente molesta menos. O no molesta o molesta menos. Pero aún así, ya te digo que con la piel fina de otras personas no hay manera. Mirarse el por qué lo digo, uno mismo, me refiero, para saber si está traspasando esas fronteras que estoy diciendo, pues sería mirar el por qué lo he dicho, de qué manera. Hombre, cuando lo haces lo has dicho y ya está, ¿no? Pero luego mirarte a ti y ver de verdad, objetivamente, recordad que aquí estamos trabajando la mente, ¿vale? La intuición, primero de todo, y luego también la mente, para estar por encima de las emociones. Entonces, con nuestra mente, analizar lo que ha pasado para ver si realmente has dicho algo que hubiera una intención de molestar o de esto, o fuera, no sé, que pudieras haber evitado. Pero si tú ves que es un día que llueve, pues está lloviendo. Y si no le gusta, pues ¿qué quiere que te diga? Está lloviendo, ¿vale? Ya sé que es algo complejo, pero eso hay que darle vueltas uno mismo, darse cuenta de eso. Y cuidado porque en esta sociedad, hace un tiempo no era así, relativamente. Pero ahora estamos ya en la época del victimismo. El politicorrectismo que le llaman, que es una estupidez realmente, y el victimismo. Todo el mundo se queja de que siempre hay alguien que le está molestando. Que si, bueno, enseguida es demandas o peticiones de que eso no se tiene que decir, censura, etcétera. Porque lo que se busca es quedarse en un sentido neutro, que no haya nadie que se pueda molestar por nada. Y eso no es evolución, por mucho que se diga. Y eso no es amor, eso no es el alma, ni mucho menos. Si hay una cosa que no está bien, pues no está bien, desde tu punto de vista. Lo que sí tienes que aceptar que puede que sí esté bien para la otra persona. Entonces, ahí sí que no hay ni que insistir ni que ofender directamente. Pero por decir esto yo creo que no está bien, si el otro se ofende, es el problema suyo. No sé si os he enfrentado más en lugar de poneros de acuerdo, pero creo que esto es una reflexión muy, muy importante de ir haciendo, sí. Se dice siempre, tienes que ser tú. Los de crecimiento personal te lo dicen, sí, porque es cierto. Pero cuidado, que lo que no te dicen es que tienes que ser tú, alma. Cuidado, no tu personalidad. En todo momento, recordad que somos esas dos partes, la personalidad y el alma nunca, nunca, nunca se equivoca. No es una manera de decir, ni una broma, ni una metáfora, es real. Si tú logras intuir lo que tu alma quiere que expreses, lo expresarás y nunca te equivocarás. Nunca harás daño. Aún así, no necesariamente la otra persona lo va a recibir bien. La otra persona, si lo recibe como alma, seguro, no hay problema. Pero vamos, como lo más fácil es que lo reciba como personalidad, su personalidad puede cabrearse por algo. El alma puede decirle, oye, tendrías que ser, yo qué sé, cuidar más tu gato, me invento algo, y esa personalidad es sentir como que le están diciendo que es una, yo qué sé, alguien que no ama a los gatos y ofenderse mucho. Yo te digo esto porque es lo que me parece, ya está, si no quieres no me hagas caso, punto. ¿Vale? Entonces, el alma nunca va
hacer daño. Nuestra personalidad sí puede, pero porque no trabaja con el amor. El alma es puro amor siempre. No me refiero a que sea suave hablando, sino que es puro amor en su intención y en su energía. Luego la personalidad y, bueno, y el rayo del alma también puede ser un rayo quinto, que es un rayo científico, y te dice las cosas de una manera muy dura. No dura, fría, objetiva, los hechos, esto es así. Eso quería preguntar yo. Una nariz de patata, por decir algo. Bueno, es muy alta, muy larga, muy puntiaguda, yo qué sé. Entonces, eso será un hecho. Otra cosa será que te guste o que no te guste. La valoración emocional no está en un quinto rayo, por ejemplo. Por eso, normalmente los que tienen el quinto rayo suelen molestar más que otros, ¿vale? Porque para ellos es, si he dicho yo, si he dicho la verdad, he dicho lo que veo, si se puede medir incluso, lo que sé, ¿vale? Por eso la personalidad sí puede ofender, porque entonces interviene el ego. Cuando es el alma, no, pero cuando interviene la personalidad, la propia personalidad, uno mismo, entonces sí puede mezclarse lo que deseo, lo que me gustaría, lo que no quiero, lo que no me gustaría, y ahí, bueno, digamos que puede haber el intento de cambiar a la otra persona, que es ahí donde normalmente siempre lo hacemos mal. Cuando intentamos, deseamos o intentamos cambiar a otro, la estamos cagando, siempre. Porque una cosa es explicar lo que siento, lo que veo, punto, así neutro, lo veo así. E incluso puedes decir, es que a mí me molesta eso, y la otra es, necesito que lo cambies. Cuando intentas cambiar a la otra persona, entonces de entrada ya la estás pifiando, porque no, la otra persona tiene que cambiar si ella quiere y si a lo mejor no lo debería hacer porque no es bueno para ella. Cada uno tenemos nuestro propio camino. Entonces, ahí sí que la personalidad cuando se entromete, normalmente la cagamos. Por eso insistimos siempre en el camino espiritual. Medita, busca la manera de que salga tu alma, busca tu intuición, funciona más con tu intuición que incluso con tu mente, pero sobre todo no con tus emociones, porque es las que más te llevan. Y bueno, pues eso. Que andan a que nos damos vueltas sobre las cosas. Si nos olvidamos de nosotros mismos es bastante más fácil. Si no tanto por parte del que recibe lo que le están diciendo como que por parte del que lo dice, ¿vale? Y otra cosa, si te reprimes, también lo digo porque a mí me ha pasado, cuando yo creo que está pasando algo incorrecto, por ejemplo, en un curso que estoy recibiendo yo con otros alumnos, ¿vale? Y un alumno pues va hablando mucho de sus historias y no deja que realmente se siga el curso o lo que toca, etcétera. Si yo tuviera el primer rayo, probablemente a la primera, o bueno, a la segunda que interfiriera, le diría, hombre, estamos aquí para todos, o algo así, buscaría algunas palabras cortas, concisas, etcétera, para decírselo y a ver si se calla de una vez y deja que los demás podamos seguir el curso, por ejemplo, ¿no? Porque eso lo he vivido, lo comento. Pero yo no soy de segundo rayo, no soy de primer rayo, soy de segundo rayo, muy fuerte, ¿no? Entonces, el segundo rayo ya parte de la idea de que no quiere hacer daño. Primero, y segundo, no quiere enfrentamientos, no quiere luchas, no quiere tensiones, le molestan mucho. Resultado, se calla, se inhibe, espera, por no hacer daño y además para que no le hagan daño, para que no le duela eso. Se aguanta. Y la persona, claro, lógicamente, como no sabe que molesta, porque no, si no, no lo haría, no se entera, pues va haciendo, iba hablando, iba cortando. Iba creciendo la mala leche en mi interior, porque no lo controlo. En ese momento no controlo, en ese momento estoy reprimiendo. No lo digo. Si lo dijera ya, inmediatamente, muy pronto, no habría tensión. Probablemente incluso me saldría amablemente, oye, por favor, ¿podrías dejarnos escuchar? No sé cómo me saldría, pero vamos, es un fallo mío, ¿no? No lo digo, lo aguanto y llega un momento en que, claro, y entonces me sale, ¿podrías callarte de una puñetera vez que hemos venido aquí a escuchar a la profe y no a ti? Ahí sí que le he hecho daño, seguro. Bueno, me pasó, no sé qué me pasó. El mutis que se hizo en la clase, te aseguro que se podía oír un mosquito a 20 metros, porque hasta la profe se cayó. Eso es incorrecto, ¿vale? Lo tengo claro. ¿Pero por qué? Me reprimí. No controlé. Si hubiera controlado y hubiera pensado, tranquilo, sí, bueno, es que no sabe, no se da cuenta, no sé qué, mejor que se lo digas, lo hubiera planeado, lo hubiera dicho, etcétera. Pero yo estaba con ganas de aprender, entonces no estaba por lo otro. Lo otro era una distracción.
no pude integrarlo todo. ¿Ves? Ahí sí, que luego la maestra me lo dijo, oye, lo que has dicho tenía razón, pero podías haberlo dicho de otra manera, porque vamos, a todos nos ha puesto pues la cara de circunstancias y nos hemos quedado en blanco. Hasta yo no sabía ni qué explicar ya. Y tenía razón en ese sentido. Por lo tanto, cada uno tiene que encontrar la manera de cómo decir, etcétera, e irlo repasando para irlo corrigiendo. A medida que lo vas corrigiendo, hay un momento en que se convierte en hábito lo que es correcto en lugar de lo que es incorrecto. Lo incorrecto lo tenemos durante un tiempo hasta que lo controlamos. Y a partir de ese momento dejas de alimentarlo y va desapareciendo de tu vida. No hay que luchar contra eso, ¿eh? Simplemente darte cuenta, ser consciente. Ostras, es verdad, la he cagado, eso no es así. Podría haberlo hecho de otra manera y lo planeo. Luego la segunda vez probablemente todavía no sabré hacerlo, pero ya probablemente no saldrá igual. Me daré cuenta antes y antes de que la energía psíquica sea demasiado fuerte, la sacaré y vale, ya será mucho más suave. Y en la tercera o cuarta vez, pues ya será nada importante o se podrá arreglar. Eso con cualquier cosa que pase es correcto. Por lo tanto, es bueno para los que decimos de una manera fría, por ejemplo, las cosas y molesta a otros, que esa persona te lo diga que le ha molestado. Porque ahí tú puedes analizarte y darte cuenta de que, bueno, quizás sí, fríamente, luego aparte, no en el momento. Luego. Entonces está todo mucho más frío, más calmado. Si me he equivocado en algo, a ver, me doy cuenta y luego pues, la próxima vez intentaré. Y si la otra persona pues sigue igual, y tú vas cambiando y no, pues será su problema. Bueno, hoy tocaba temas así en plan mercadillo, ¿no? Un poco de cada, diferentes cosas. Ahí si tenéis alguna pregunta que queráis, aprovechad, porque si no estamos a punto de ser las 10 y ya es muy largo, ¿vale? Y como nos vamos a ir encontrando, pues es dentro de poco, para julio, recordad que tenemos dentro de un mes, bueno, pues el 20 y 21, el curso de meditación, el intensivo de meditación presencial, ¿vale? Alguno de vosotros sé que os veré, otros no podéis. Lo siento, pero este no se puede grabar en vídeo, tiene que ser presencial, ¿vale? O sea que no sirve, los que no podáis venir no lo vais a hacer. Y lo hago una vez al año, como máximo, ¿vale? Pero bueno, de otras maneras nos vamos a ir viendo. Este viernes doy otra conferencia en la Asociación Cambien, que será también de crecimiento personal, lo que es de otro nivel, más para todo el mundo, que también la subiré y la podréis ver. Y así, insisto en vosotros, los que no me ven, no podéis hablar ahora, me podéis preguntar cosas con los comentarios, ¿de acuerdo? Podríais hacerlo también por mail, pero no os lo recomiendo porque luego los demás no se enteran de qué es lo que habéis preguntado y de la respuesta que yo doy. Entonces, si la ponemos en los comentarios, otra gente, otras personas, pues se beneficiarán de esas respuestas, ¿no? De ese aprendizaje. ¿Estáis contentos? ¿Falta alguna cosa? ¿Todo bien? Bueno, pues si os parece nos despedimos. Si no hay otra prueba. Gracias a Valencia, Santa, Barcelona y Girona, ¿verdad? ¿Que estás en Girona tú o ya estás? Ahora ya. No. Hoy de momento sin el trabajo en la biblioteca. Por eso en Gerona. Vale. De acuerdo. Y gracias a todos los que nos ven y... Un abrazo. Recordad, me tenéis que enviar luego el qué queréis que comentemos el próximo mes. Queda un mes de tiempo, pero ir pensando qué temas os interesa que profundicemos para ir resolviendo dudas. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Hasta ahora. Chao.